El día de hoy vamos a estar aprendiendo a utilizar este instrumento de metrología que se llama un micrómetro. Antes de comenzar a trabajarlo vamos a ver rápidamente cuáles son sus partes. Principalmente tenemos acá el cuerpo del micrómetro, tenemos esta parte que sería el yunque, este es el lucillo es el elemento que se va a desplazar para poder ajustarse al elemento que estemos midiendo. Esta palanquilla de acá es un freno o un seguro que se debe colocar una vez nosotros tomemos la medida para evitar que se nos vaya a girar este tambor, que es el tambor giratorio, y de esta manera se nos cambie de pronto la medida de la pieza y demos una medida errónea. Esta parte de acá es la escala fija o el tambor fijo, como lo había mencionado antes, el tambor móvil, y este pequeño de acá atrás es el trinquete. Este se va a utilizar cuando ya estemos aproximándonos a la pieza para poder ajustar el lucillo contra la pieza con la fuerza apenas necesaria para poder tomar una buena medida. ¿Qué pasa si lo vamos ajustando de acá? Resulta que si el material de la pieza es bastante blando, bastante maleable o dúctil, va a poderse deformar con la fuerza que le podremos llegar a hacer acá, y de esta manera pues vamos a tomar una medida errónea. Entonces por eso viene con este trinquete, para que se ajuste con la fuerza apenas necesaria para poder realizar la medida. Acá abajo vemos que en este caso nos presenta dos datos importantes. Uno va a ser la escala o el rango de medición que tiene este tipo de micrómetro, y el otro va a ser la resolución con los cual nos puede entregar la medida. El primero nos dice que puede tomar medidas desde 0 hasta máximo 25 milímetros con precisión y con una resolución de una centésima de milímetro. Siempre que tengamos dos cifras después del punto, vamos a tomar o vamos a dar nuestra medida en centésimas de milímetro. Algo a tener en cuenta es que hay diferentes tipos de micrómetro. En este caso, este está en centésimas de milímetro, e importante es que el rango es de 0 a 25. Hay otros micrómetros que vienen de 25 a 50, otros de 50 a 75, y así sucesivamente va a ir aumentando de 25 en 25 milímetros. Según el tamaño de la pieza que nosotros necesitemos medir, pues debemos escoger el apropiado para ese tamaño de dicha pieza. Una vez conocido esto, vamos a explicar un poco sobre la escala fija de este micrómetro. En la parte superior de este ejemplo tenemos estas líneas que son relativamente largas y que en la parte de arriba cada 5 líneas está acompañada por su respectivo número. Cada una de estas lineecitas equivale a 1 milímetro entero. Por el contrario, estas de acá abajo, que si nos damos cuenta o nos fijamos, gráficamente se aproximan a la mitad del espacio entre una línea y la otra. Quiere decir que esta línea va a equivaler a 0,50 milímetros. Y cada una de estas lineecitas que nosotros vemos en este tambor giratorio equivale pues a la mínima resolución con la cual nosotros podemos llegar a medir, que en este caso es de 0,01 milímetros. Vamos a ver entonces cómo se conforma. Si apreciamos aquí este tambor, pues tiene un total de 45, 46, 47, 48, 49 y 50 espacios. Quiere decir que cada vez que este tambor gire una vuelta completa o que el cero llegue finalmente a nuevamente alinearse con esta línea central de nuestra escala fija, pues habremos avanzado 0,50 milímetros. En el caso de que alcance a dar dos vueltas completas, pues ya estaríamos cubriendo nuestro primer milímetro. Entonces si lo hacemos coincidir perfectamente, acá vamos a tener entonces una medida de 1 milímetro entero. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nos queda nuestra medida acá? Entonces vamos a tener que leer 1 milímetro que llevamos arriba, pues colocamos 1,00. En la parte de abajo, como vemos, no hemos destapado ninguna línea. Como no hemos descubierto ninguna línea y el cero tampoco ha llegado ni ha pasado la línea central o nuestra línea guía o nuestra línea de referencia para dar la medida, pues simplemente lo único que tendremos que sumarle es la cantidad de líneas que llevamos acá. Para este caso serían 44 líneas o 44 espacios. Nuestra medida entonces quedaría 1,00 más, no llevamos nada en nuestra escala de los 0,50, entonces la dejamos en 0, más 0,44 espacios, para un total de 1,44 milímetros. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ubicarnos ahí.
En este caso, contamos los espacios que llevamos arriba, que son los milímetros enteros, pues llevaríamos 1, 2, 3, 4. Entonces colocamos acá 4.00 más. Vemos que en este punto ya hemos descubierto con nuestro tambor móvil nuestra línea del 0,50. Entonces lo vamos a colocar acá, más 0,50. Y ahora contamos la cantidad de líneas o espacios que hemos avanzado. En este caso, hemos avanzado 21 espacios. Entonces los colocamos como más 0,21 milímetros. Al hacer la sumatoria total, nos daría 4,71 milímetros. Esta es la forma más sencilla de aprender a medir o aprender a leer este tipo de micrómetro. Vamos a hacer otro ejemplo para mostrarles un error que se comete muchas veces cuando estamos aprendiendo a medir. Voy a darle un poquito más adelante. Ahí. Si nosotros nos fijamos, nuestro tambor giratorio o nuestro tambor móvil ya está destapando acá la línea del 50. En teoría nosotros podríamos decir que llevamos 5 milímetros, 50 acá, y en este caso 49 centésimas. Y muchas veces se comete el error que no nos fijamos bien y no nos damos cuenta que escasamente sí, estamos destapando ya la línea del 50, pero el 0 aún no ha pasado ni coincide con esta línea central o esta línea de referencia. Para este punto no podemos decir que ya ese 50 lo vamos a contar, porque apenas de hecho llevamos 0,49 milímetros o 49 centésimas. Entonces estaríamos haciendo una cuenta errónea, estaríamos leyendo de manera inadecuada o incorrecta este micrómetro. Para este caso, ¿cómo sería la medida? 5 enteros. No hemos destapado porque recuerden que el 0 no ha pasado ni se ha alineado acá con nuestra línea de referencia. Simplemente lo único que tendríamos que sumarle son los 49 espacios que llevamos de nuestro tambor giratorio para un total de 5.49 milímetros. Lo mismo pasa cuando de pronto tenemos este tipo de medida. Acá. Entonces a veces de pronto nosotros no nos fijamos bien y si a pesar de que ya estamos acá descubriendo esa medida, pues a veces la tomamos como si ya lleváramos un poco más y no leemos que apenas llevamos una centésima. Si fuera el caso real, pues acá llevaríamos 6,01 milímetros. Esa sería la medida correcta, la forma correcta de leer. Vamos a hacer otro ejemplo un poco más adelante. Voy a colocarnos por acá. Listo, vamos a dejarlo ahí. Para este caso, llevaríamos de la parte superior 22 milímetros enteros, entonces 22,00, más, ya lo hemos destapado, miren el 0 donde va, ya hemos pasado nuestra línea de referencia, ya lo podemos tener en cuenta, entonces más 0,50, más 0,2 milímetros o 2 centésimas que llevamos de nuestro tambor giratorio, para un total de 21,52 milímetros. Vamos a hacer otro ejemplo para que nos quede un poco más claro. Vamos a ponernos por acá. Vamos a hacer que las líneas coincidan justicas. Ahí. En este caso no hemos llegado ni a la primera línea del 50 ni a la primera línea del milímetro entero. Entonces nuestro primer dígito será 0,00 o simplemente lo podemos despreciar. Y lo único que tendríamos que revisar es cuántas líneas llevamos de nuestro tambor giratorio. Para este caso serían 41, 42, 43. Entonces más 0,43 milímetros para un total de 0,43 milímetros o 43 centésimos. Cualquiera de las dos maneras que ustedes utilicen para indicar esta medida es correcta, bien sea 0,43 milímetros o 43 centésimas de milímetro. Pero ¿qué pasaría cuando de pronto tenemos una situación de este tipo, donde de pronto la línea no coincide, ninguna de las líneas coincide con nuestra línea de referencia, nos queda digamos aproximadamente la mitad, y resulta que en este caso no podemos aproximar ni hacia arriba ni hacia abajo porque debemos dar una medida de pronto con mucha precisión. En este caso ya este tipo de micrómetro no nos es útil, entonces nos toca buscar otro tipo de micrómetro en milímetros que existe, que sería este otro micrómetro. Este micrómetro, como ustedes lo ven, es similar al anterior. El único cambio que vamos a encontrar es que ahora vamos a tener una tercera escala.
La primera escala era la del tambor fijo, donde medíamos los milímetros o los 0,50 milímetros en el caso anterior, nuestro tambor móvil, y ahora aparece precisamente esa tercera escala, que es la que nos indica cuál es el valor que de pronto nos hemos pasado que nos falta para que nuestra línea coincida y de esta manera poder dar una medida exacta. Cuando tenemos un micrómetro en milímetros de este tipo, ya vamos a tener un micrómetro en donde, si ustedes se fijan acá abajo, nuestro cuerpo del micrómetro nos está indicando que ahora tenemos 3 cifras después del punto, después de la coma, en comparación con el micrómetro anterior que apenas tenemos 2. Si recordamos, el micrómetro anterior nosotros lo nombrábamos o dábamos la medida en centésimas de milímetro, porque eran 2 cifras. En este caso, que son 3 cifras, ahora la vamos a pronunciar en milésimas de milímetro. Pero en sí el funcionamiento es muy similar, por no decir que el mismo, solo que vamos a tener otro dígito más que colocar. Por ejemplo, acá nuestras líneas largas de esta escala son los milímetros enteros, nuestras líneas cortas son los 0,500 en este caso. Recuerden que como ya cambiamos a 3 cifras después de la coma, ya se nos convierte en 500, ya deja de ser 50 como la anterior y se va a convertir en 500. Entonces acá en este punto tendríamos las 2 primeras cifras o la sumatoria para las 2 primeras cifras de nuestro resultado, y esta escala de acá, nuestra nueva escala, sería simplemente el último dígito o el último número que va a conformar ese último dígito de nuestra medida. Vamos a hacer un ejemplo para entenderlo un poco mejor. Y vamos a dejar nuestro micrómetro ahí. En este caso, ¿cuánto llevaríamos? 5, 6, 7 enteros. Entonces colocamos acá 7 punto y 3 ceros, o 7, y 3 ceros. Si nosotros nos fijamos, ya hemos destapado la línea del 500. Fuera de eso, el 0 ya ha pasado nuestra línea de referencia, entonces ya lo podemos contar. Entonces le sumamos acá más 0,500. ¿Cuánto llevaríamos ahora de este tambor giratorio? Para este caso llegamos 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 70, 80. No hemos todavía llegado al 90, entonces solo vamos a dejar hasta el número o la línea que ya ha pasado esa línea de referencia hacia abajo. Nos colocamos más 0,080. Y el último dígito, pues no tiene pierde, simplemente revisamos cuál coincide exactamente como si fuera una sola línea entre las líneas de nuestro cuerpo, de nuestro tambor fijo, con respecto a las líneas que hay en nuestro tambor móvil o giratorio. Para este caso nos ayudan resaltando la línea y vemos que estaría coincidiendo la línea número 3. Entonces nuestro último dígito, o simplemente en esa sumatoria que yo les aconsejo que armen, como se alcanza a ver acá, pues lo colocamos al último. Entonces colocamos 0,00 y 3 en este caso. Al hacer esa sumatoria nos daría un total de 7.583 milímetros. Vamos a hacer otro ejemplo. Listo, nos vamos a quedar ahí. Entonces, para este punto, llevamos 10 milímetros enteros, no alcanzamos a llegar al 11, entonces 10, los 3 ceros. Luego vemos que acá ya hemos pasado esa línea, o ya hemos destapado completamente esa línea del 50, entonces sumamos, o del 500, perdón, sumamos 0,500. En nuestro tambor giratorio, vemos que la línea que ya ha pasado nuestra línea de referencia hacia abajo, sería la línea de 150, 160, 170, entonces acá más 170, y el último dígito, pues en este caso sería el 9, entonces 0,009, para un total de 10,679 milímetros. Entonces, los 10 que llevamos entero, 500 más 170, pues serían los 670 que alcanzamos a ver acá, y pues el último dígito, que es el que simplemente lo colocamos ahí, así como hicimos en nuestra sumatoria. Entonces ese sería el total de esa medida. Vamos a hacer nuevamente otro ejemplo. Ahí, listo. Entonces para este punto nos quedó 1, 2, 3. 3 milímetros enteros, 3 ceros, más. ¿Contamos el 500 o no lo contamos? Para este caso no lo vamos a contar porque miren dónde va el 0. El 0 todavía no ha pasado esta línea de referencia, entonces no lo podemos contar. A pesar de que el tambor ya aparentemente lo está descubriendo, mientras ese 0 no haya pasado esa línea de referencia no lo podemos contar, entonces lo podemos dejar como 000 para no cambiar nuestra sumatoria.
miramos cuánto llevamos de este tambor. Para hacerlo de manera práctica simplemente podemos colocarle un 0 acá al lado de cada una de esas líneas o de cada de esos numeritos que nos aparecen acompañando las líneas largas, y de esa manera se nos va a facilitar un poco. Entonces aquí llevaremos 400, 450, 460, 470. Entonces colocaríamos 0,470 más, nos está coincidiendo pues la primera lineecita que equivale a 0,001 milímetros. Si hacemos la sumatoria, antes de mostrarla acá, entonces teníamos 3.471 nos debería dar, vamos a ver si es cierto. 3.471. Entonces esta es la manera, digamos, que yo les aconsejo, la manera que a mí me parece más fácil para aprender a trabajar con este tipo de instrumentos. Aparte de estos instrumentos, yo les voy a dejar unos links a una página en donde pueden descargar las siguientes herramientas que también les van a ayudar muchísimo para practicar. Una de esas herramientas es este simulador automático, en donde este tambor va girando. Nosotros podemos detener el tambor en cualquier momento presionando el stop de acá, y simplemente él nos va a marcar con un par de puntos cuáles son las líneas que ya hemos avanzado, y nos va a indicar de esta manera la medida o cómo se conformaría esa medida. Algo similar a lo que estábamos haciendo en el ejemplo anterior. Lo hay para centésimas de milímetro y también lo hay para milésimas de milímetro, como el que estamos viendo acá. Si ustedes se dan cuenta, básicamente es lo mismo, solo que añadimos un dígito más y digamos que una cifra más acá dentro de nuestra sumatoria, pero en sí el trabajo es lo mismo. Y recuerden, este es mucho más preciso, porque acá, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros estamos cogiendo un milímetro, lo estamos dividiendo en 1000 partes, y con una de esas partecitas será la precisión con la cual nosotros podremos llegar a dar la medida con este tipo de micrómetro, comparado con el otro que no dividimos un milímetro en 1000 partes, sino lo podíamos dividir en 100 partecitas. ¿Qué quiere decir esto? Que el de milésimas de milímetro es 10 veces más preciso que el micrómetro en centésimas de milímetro. Eso para que lo tengamos en cuenta. También les voy a dejar un link donde va a aparecer este autoevaluador. En este caso solo está en milésimas de milímetro, por lo menos para el ejemplo que les voy a mostrar. Y acá, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Simplemente, después de que verifiquen y hagan toda su sumatoria, van a colocar qué medida llevaríamos acá, simplemente para practicar. Y vamos a verificar si estamos leyendo bien el micrómetro o si de pronto nos falta practicar un poco más para poder dar las medidas con exactitud. Entonces, para este caso llevaríamos 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, 14. Podemos de hecho escribir ya el 14, coma. Vemos que ya se nos destapa el 500. Entonces, 500, acá sumándole los 100, 600, 610, 620, 630. No le podemos sumar el 40 porque no ha pasado hacia abajo la línea. Entonces, 6, 3. Y recuerden que el último dígito lo conforma la línea fija que coincide con alguna del tambor giratorio, en este caso es la del 9, colocamos nuestro 9, si lo hicimos correctamente, pues acá nos va a palomear acá con un chulito en verde, y de hecho nos va a llevar un contador de cuántas veces de pronto nosotros lo hacemos correcto y cuántas veces lo podemos o lo hacemos de manera incorrecta, y lo podemos repetir las veces que nosotros queramos para ir simplemente practicando, ir viendo si estamos entendiendo el tema, si lo estamos comprendiendo o si lo estamos aprendiendo a leer correctamente o no. Y de esta manera, cuando ya vayamos a la práctica con piezas reales, con piezas de bastante precisión, pues ya podremos dar medidas acertadas. Quizás en la vida real se complique un poco más que si acá en el simulador, porque a veces en la vida real nosotros podemos cometer errores de apreciación. ¿Qué es un error de apreciación? Que de pronto a mí me parece que no es esta línea la que coincide, sino de pronto es la línea del 2. Eso es un error de apreciación. Es según como yo lo veo. Entonces es cuestión de ubicar bastante bien nuestro micrómetro, de revisarlo por lado y lado para verificar cuál es la línea que está coincidiendo realmente. Acá el simulador nos ayuda muchísimo resaltándonos, pero pues en la vida real no tenemos esa opción de que nos resalte precisamente cuál es la línea que está coincidiendo. Bien amigos, esto sería todo por este video. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido y nos veremos en el próximo video.